Hola a todos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar aquí acompañándoles en este tiempo. Espero que hayan estado orando, espero que hayan estado leyendo la palabra de Dios, espero que estén cantando al Señor. Y en esta hora yo te quiero invitar a cantar una canción que dice algo muy especial. Y si no te la sabes, entonces la puedes simplemente escuchar. Esta canción es de Hillsong, se llama Gracias sin fin. Y te invito a meditar en esta canción. Su gracia nos dio, por mí la cruz se sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender grande tu amor por mí. Gracias sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, soy mi esperanza, eres tú. En mí ya no tiene poder. La cruz enseña a vivir, amarse con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, soy mi esperanza, eres tú. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, soy mi esperanza, eres tú. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, Dios. Para siempre es tu amor. Gracias, Rey. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos en tu nombre, confesando nuestros pecados delante de ti, pidiéndote que nos limpies de toda maldad. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que seas tú glorificándote en medio de nosotros, Señor. Y entre tanto, Señor, que te buscamos,
Pedimos que tengas misericordia de aquellos que aún, Señor, están perdiendo, Señor, la esperanza de poder buscarte a ti. Están perdiendo la vida, Señor. Ten misericordia, Dios. Clamamos a ti, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, allí donde estás, te invito a que busques en tu Biblia. Hoy vamos a estudiar un tema que es muy conocido por todos y es acerca de la gracia. Busca en tu Biblia en la carta, Primera de Pedro, capítulo 4. Allí vamos a estar leyendo y allí vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero señalar que solo gracia es una de las solas que tiene la Reforma protestante. Y te invito a que le preguntes a la persona que tienes allí a tu lado, ¿qué es la gracia? La gracia tiene muchas definiciones. Entonces tú vas a compartir allí con la persona que está allí qué es la gracia. Entonces tú le das tu concepto y él te da el tuyo. Y así ven qué tienen de común las definiciones. Yo les voy a compartir algo acerca de Martín Lutero. En Efesios 2:8 dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Martín Lutero hablaba y hacía énfasis en la gracia como que la salvación venía de Dios y por lo tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, es muy interesante este concepto de gracia que se abarca desde la Reforma. Por otra parte, buscamos en el diccionario una concordancia de Strong y encontramos que desde el Antiguo Testamento gracia puede ser un favor, puede ser algo amable, agradable o precioso, puede ser un favorecido. Gracia puede ser un objeto de bondad o de favor, y gracia es algo que, en fin, es precioso, es agradable, es favorecido. Pero desde el Nuevo Testamento se nos amplía mucho más el panorama. Ya vemos muchas más facetas de lo que es la gracia, o tenemos unos conceptos más amplios de lo que es la gracia. Propiamente podríamos decir que gracia es aquello que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, belleza. Podríamos hablar de una gracia de expresión con esto. Son cumplidos verbales que se le hace a una persona para congraciarse con esa persona. Otro punto podría ser la buena voluntad. ¿Cómo vemos gracia como buena voluntad? Pues podría ser una bondad amorosa, un favor. En un sentido podríamos hablar de el tener el favor de uno. En este caso nosotros podríamos hablar de tener el favor de Dios. O podríamos hablar también de una asistencia, de una ayuda, de un favor. Gracia es un acto de favorecer. También podríamos hablar de un maestro. Un maestro usa su bondad hacia sus inferiores o hacia sus siervos y les habla, les enseña. Eso es gracia también. Comprometerse o encomendarse a la protección y ayuda, especialmente de Dios, eso es gracia. Recordemos que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, al principio y al final de sus epístolas, anhelaban para sus lectores que la gracia de Dios o la gracia de Cristo, al que se deben todas las bendiciones, estuviera con ellos. Entonces aquí vemos bastantes definiciones de lo que es la gracia. Otro concepto de la gracia es que contiene la idea de lo que es la bondad que le otorga a uno que no la ha merecido. Además, los escritores del Nuevo Testamento usan gracia preeminentemente de esa bondad por la cual Dios otorga o favorece incluso a los que no lo merecen y otorga a los pecadores el perdón de sus ofensas y les pide que acepten la salvación eterna por medio de Cristo Jesús. Esto lo podemos llamar la gracia de Cristo. Muy bien, ¿cómo les ha ido a ustedes con esto de los conceptos de la gracia? ¿Ya tienen algo claro de lo que es la gracia? ¿Ya compartieron sus ideas? Si no es más, entonces vamos a hacer algunos ejemplos de lo que sería la gracia.
La gracia se la debemos a Dios. Hay gracia cuando tenemos ayuda o socorro divino. Allí tenemos gracia. Hay gracia cuando recibimos la vida, cuando nacemos. Allí tenemos gracia. Otro ejemplo, cuando tengo una capacidad o una habilidad, es por la gracia de Dios. Eso es evidente, la gracia de Dios. Podemos también hablar de que el conjunto de poderes y dones extremadamente diversos otorgados a los cristianos es gracia. Los dones de conocimiento, los dones, la expresión que se le confiere a un cristiano es gracia. Tenemos muchos ejemplos donde podemos ver la gracia de Dios. Incluso me sorprendió porque la definición de Strong decía que el deseo de dar limosna es despertado por la gracia de Dios. Eso me pareció muy interesante. Los gobernantes están donde están sencillamente por la gracia de Dios. Entonces aquí quiero que nos cuestionemos un poco. A mí me gusta hacer muchas preguntas y me gusta cuestionar a la gente y cuestionarme a mí mismo y encontrar respuestas en la palabra, en la Biblia, y encontrar respuestas en la oración y encontrar respuestas en Dios. Creo que ese es uno de los pilares de mi vida y te invito a que también lo hagas de la siguiente manera. ¿Qué hago con la gracia? Sí es cierto que todas estas cosas que hemos venido diciendo acerca de la gracia es gracia. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la gracia? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿Cómo es que Dios pone en lugares que son de mucha relevancia para la humanidad a personas a veces tan malas? A personas que a veces no tienen misericordia. ¿Qué hago con la gracia? ¿Cómo es que Dios a mí no me da una habilidad y sí se la da a otro, pero ese otro no hace nada para llevar el nombre de Dios en alto, dejar el nombre de Cristo en alto? ¿Qué hago con la gracia? Aquí hay algo muy especial que quiero comentarle. Y se encuentra en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 4, versículo 7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? A esto una persona así le llamaría un payaso. ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo recibimos, ¿por qué razón tenemos que jactarnos como si no lo hubiéramos recibido? Es algo para reflexionar. Y quiero comentarte algo muy especial, y es que la gracia afecta todos los ambientes que rodean la gracia. Por la gracia de Dios estoy trabajando, pero hubieron otros que dejaron de tener ese puesto que tú tienes. ¿Sí me logro hacer entender lo que te quiero decir? La gracia va a afectar todo lo que esté a su alrededor. Por la gracia de Dios, yo puedo estar donde estoy, pero otros no están donde yo estoy. Y quizás esos otros necesiten estar donde yo estoy para estar mejor o para estar bien. Pero, entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios no sabe repartir la gracia? Pensemos en eso. ¿Qué hago yo con la gracia de Dios? Una de las cosas que siento es que la gracia de Dios no es mala en ninguna manera, en ningún área. La gracia de Dios no es mala, sencillamente porque viene de Dios y no hay nada malo que provenga de Dios. Sin embargo, yo te quiero hacer ver algunas cosas que me han parecido interesantes acerca de la gracia. La palabra de Dios nos manda a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que yo tengo, la gracia que yo tengo, si no la utilizo para afectar a mi hermano de manera positiva, entonces debo ver qué es lo que es.
porque los dones son para la edificación de la iglesia. Los dones son para edificar a las personas. La gracia de la gracia es que dé vida, porque si no da vida, entonces no tiene gracia. Tener gracia para matar a otros no es nada gracioso. Ejemplo, yo tengo el don de sanidad y conozco a una persona que ha sido muy mala. Y si esa persona no se ora por ella, pues se va a morir, ¿cierto? ¿Cómo es posible que yo, que tenga el don de sanidad, sea tan capaz de decir y tan osado de decir, y así como lo leíamos ahorita, me jacte de decir, no voy a orar por esa persona porque no quiero que sea sana? Esto me recuerda a Jonás. Jonás, es muy interesante lo que pasa con él. Y al final Jonás termina recorriendo la ciudad de Nínive y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Solo dijo un par de palabras y miren qué bien tan grande le causó a Nínive, no fue destruida. Allí había demasiada gracia. En lo que tú haces puede haber mucha gracia, o también puede haber una finalidad que no es la finalidad de la gracia, pero la gracia la tiene. Ahora, puedes también obtener gracia, puedes también anhelar esa gracia, puedes hacer que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 4, dice así: para vivir el tiempo que nos queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Aprovecha unos minutos allí donde estás para hacer una lista comparativa de esas cosas que haces que hacen parte de los deseos de la carne, las pasiones humanas. Y aprovecha también y haz otra columna donde puedas poner esas cosas que son parte de la voluntad de Dios para tu vida. Si quieres pausar el video un momento, dale pausa allí y dedícate a hacerlo. Dedícate a escribir qué cosas son las pasiones de mi carne y qué cosas son la voluntad de Dios, lo que tú haces. Dale pausa y sigue ahí. Cuando ya termines esto, y si haces esto con empeño y si lo haces de corazón, créeme que habrás ganado y habrás ahorrado varios años de tu vida. Una de las cosas que el creyente debe tener clara es su identidad. Y la identidad del creyente se moldea a través de la palabra de Dios, a través de la oración. A medida de que tú vas creciendo en Cristo, a medida que tú vas imitando a Cristo, entonces tú vas a poder crecer. Tú vas a poder tener definida tu identidad. Una de las razones por las cuales me gusta la canción que poníamos al principio es porque él dice, yo te lo entrego todo, ser como tú es mi deseo. Y sencillamente está diciendo, Señor, es por tu gracia que yo estoy aquí y por eso yo te doy toda mi vida a ti, porque es por la gracia de Dios. Me impresiona a mí la claridad de Pedro, porque él va a decir en el versículo 7 lo siguiente: el fin de todas las cosas se acerca. Muy interesante con esto del coronavirus, que a veces escuchamos a personas decir, el fin está cerca, ya Cristo está pronto viniendo, y hay muchas posiciones y mucha objetividad en relación a lo que estamos viviendo con lo del COVID-19. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿tienes tú claro tal como lo tenía Pedro? Pedro decía, el fin de todas las cosas se acerca. Sé prudente, sé ferviente en tu amor hacia los otros, mantente en oración. El amor cubre multitud de pecados. Sé hospitalario los unos para con los otros. No murmures. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero no todo queda allí. Del versículo 12 en adelante, Pedro va a hablar acerca de algo muy interesante y yo te invito a que me acompañes a leerlo. Porque Pedro va a empezar a hablar, después de que te está diciendo, el fin se acerca, haz esto. Después va a hablar acerca de
el sufrimiento. Y el sufrimiento a veces no nos gusta, pero el sufrimiento tiene su gusto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis, para que también en esa revelación os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entrometido. No, ese no es el sufrimiento. Pero si alguno de vosotros sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será del impío? Y del pecador, ¿qué será? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Esto está muy claro. La gracia de Dios es algo maravilloso. Y la gracia de Dios te guarda en momentos de dificultad. Pero miren bien lo que dice el versículo 16. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Es un contraste con lo que viene diciendo anteriormente. Hermanos, no suframos por ser malhechores, no suframos por ser ladrones, no suframos por ser homicidas, por ser entrometidos. Ese no es el sufrimiento. Ahora, si usted tiene en cuenta que como creyente en su vida está rodeado de la gracia de Dios, entonces usted va a poder hacer lo siguiente: encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Va a sufrir, pero haga el bien. La gracia de Dios la podemos encontrar de la siguiente manera. Ustedes no sé si han notado que en estos últimos años han venido muchas personas montándose en los buses y reparten dulces. A veces me imagino qué tal sería que por la gracia de Dios alguno de ellos dijera: los que me aceptaron los dulces, ¿saben qué? Yo se los voy a regalar. Eso sería la gracia de Dios. Pero no solo eso. ¿Qué pasa cuando a ti te dan un regalo? ¿Qué pasa cuando a ti te dicen: mira, yo te quiero dar esto, o yo te quiero dar esto? ¿O qué pasa cuando a ti te dan algo de dinero, que te dicen: sabes, yo te quiero dar esto? Allí hay gracia de Dios. ¿O qué pasa cuando te quieren regalar un libro y te dicen: hermano, yo quiero que tú crezcas y por eso te voy a dar esto? ¿Qué pasa cuando alguien te dice: te regalo un celular, esto es tuyo? ¿Qué pasa cuando alguien te da una tarjeta y descubres que en la tarjeta hay una palabra de Dios para ti? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Yo creo que todo esto apunta a la gracia de Dios. En estos tiempos, ¿qué pasa cuando te dan una bolsa de arroz? ¿Qué pasa cuando te dan comida? ¿Sientes la gracia de Dios? ¿Sientes el amor de Dios? Muy bien. Algo que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente. Tú también puedes afectar a otros y puedes mostrar la gracia de Dios. Y yo quiero empezar dándole ejemplo. Yo quiero honrar y quiero darle muchas gracias a Dios por este ministerio de medios, porque hay un rap que me gusta mucho, que es del Aposento Alto. Ellos dicen una frase: cuando el camino está duro, entonces los duros abren camino. Entonces la pregunta que hacíamos era: ¿qué pasa con la gracia? La pregunta que te quiero hacer es: ¿qué haces tú con la gracia? Hay un versículo que me gusta y dice: por tanto,
Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros, con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Siento que uno de los objetivos de la gracia es acabar con el pecado. Dice la Biblia que donde está el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, si tú sabes qué hacer con la gracia, entonces tú vas a vestirte con el mismo propósito con el que se vistió Cristo. Y padeció en la carne, como les dije, hay que sufrir, pero esa gracia siempre va a estar allí con nosotros. Cristo terminó con el pecado. Gracias a Dios por Cristo, porque lo hizo Él. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo imitamos? Para concluir, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Podemos recibir muchas cosas en esta vida, pero créeme que todo lo que recibamos va a ser por la gracia de Dios. Bien lo dice el versículo que escribe Pablo a los Corintios. Si todo ha sido recibido, ¿por qué te jactas? Ahí está siendo claro y diciendo todo lo que vamos a tener es de parte de Dios. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que recibimos de parte de Dios? Lo segundo es que tú, allí donde estás, puedes tener dificultades. En cualquier momento de la vida puedes tener dificultades. Yo tengo 25 años y he tenido dificultades. Pero Hebreos 4:16 nos invita a mirar de la siguiente manera. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acércate al trono de la gracia, está abierto para ti. Si no conoces de Dios, busca a Dios. Si conoces a Dios, dile que te enseñe más de Él. Allí está la invitación. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Estamos en dificultades, allí está la ayuda en el trono de la gracia. Y dile allí al que está a tu lado, la gracia de la gracia es que la aproveches. Así de sencillo. Aprovechemos esto. Recordemos Romanos 11:36 que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu gracia, Señor. Te damos muchas gracias porque tu misericordia renueva nuestra vida. Te damos gracias porque nos enseñas a entender tus propósitos en medio de estos tiempos. Danos sabiduría y danos entendimiento tuyo. Danos fortaleza, danos entendimiento para servirte, para honrarte. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque tú eres maravilloso. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides que Cristo te ama y que tu vida tiene mucha gracia alrededor. Aprovéchala. No te olvides darle like, suscribirte al canal y estar pendiente de todo lo que estamos haciendo en estos tiempos. La gracia en los tiempos del COVID. Dios te bendiga y Salmo Music.